Entonces, como último tema, es sobre la materia. Entonces, ¿qué entendemos por materia? Materia es todo lo que nos rodea, todo lo que tiene un espacio, como ocupa un volumen. Entonces, todo lo que tiene esa estructura a nivel atómico se considera como materia. Entonces, la materia básicamente tiene tres estados, que al principio se mencionaban, o era clasificado en tres estados principales: el líquido, el sólido, el gaseoso, y actualmente pues se maneja una cuarta clasificación de los estados de la materia que se llama plasma. Entonces, dentro de esa estructura existen entonces diferentes tipos de arreglos, los cuales permiten de que al iniciar la estructura de la materia, entonces cada cual tiene una clasificación diferente. Entonces, la característica de la parte sólida es cuando dice que el estado sólido, las moléculas se encuentran muy juntas y tienen mucha cohesión. Es decir, tienen una estructura donde aquí se puede notar la estructura de los sólidos, es cuando cada puntito de eso viene siendo como una estructura de un átomo, donde están unidos unos con otros. Entonces, no hay espacio entre átomos, sino que están unidos. Entonces, a eso se refiere la parte del sólido. Dice, las partículas interactúan fuertemente y forman una estructura tridimensional con cierta rigidez. Y tiene forma y volumen definidos. Es decir, los sólidos tienen una forma en la cual tienen una forma definida. En contraste a la parte líquida, que el líquido se adapta al medio que está y agarra la forma. Entonces, ahí es la diferencia que haga la definición que está aquí. Entonces, la poca movilidad de las partículas de los componentes en el estado sólido se debe a su bajo contenido energético, lo que hace que tengan un volumen constante. Vamos a ver acá, el estado sólido. Entonces, observen que, como mencionamos, todo lo que nos rodea está formado por átomos. Cada una de las estructuras que están alrededor de nosotros, ya sea las páginas, ya sea nosotros mismos como cuerpos, tenemos átomos, estamos formados por moléculas. Entonces, tenemos una forma definida. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo algunos ejemplos de algunos sólidos en las sustancias químicas en las cuales se observa la estructura de las moléculas. Por ejemplo, aquí, cloruro, este que está aquí, NaCl, es cloruro de sodio. Cloruro de sodio es la sal de mesa que nosotros usamos en nuestras cocinas. Esta es la estructura atómica, va más o menos configurado de un cristal de sal, como está estructuralmente. Otro ejemplo acá, en el caso de los líquidos, entonces otra parte diferente. En estado líquido, las moléculas se encuentran un poco más separadas. En comparación a la parte sólida, los átomos están sumamente unidos, no hay espacio entre átomos. Pero acá en la parte sólida, si vemos el esquema que está aquí, los átomos, sí existen algunos espacios. Entonces, eso permite que exista fluidez, sean viscosos y tomen una forma de recipiente que lo contiene. Por ejemplo, el agua. Entonces, esta es la forma en la cual el agua y otras sustancias adoptan la forma del recipiente. Es porque sencillamente los átomos que forman a los líquidos, los átomos están separados uno del otro. Por lo tanto, entonces, es la característica principal de todos los líquidos. La interacción entre las partículas permite un volumen definido, pero al mismo tiempo pueden movilizarse. Entonces, permite entonces que los líquidos puedan ser fluidos dentro del envase. Por ejemplo, aquí, esta es la fórmula química del agua, H2O, y aquí observamos, ponemos esta vista, en la parte, cómo se hace la comparación de los diferentes estados en los cuales se ven los átomos, cómo se ven separados en el caso del agua, cómo se separan. Y acá, este es el bromo, en el cual, por ejemplo, en estado líquido, se ven cómo la estructura de los átomos se separan, están separados en la fase líquida,
lo cual permite que tengan un diferente tipo de coloración en el embolo que está aquí. Acá, por ejemplo, vemos otra comparación de diferentes líquidos que tienen la misma estructura del átomo, en la separación que tienen, se ve cómo adoptan diferentes tipos de coloración. En el caso del estado gaseoso, que es el otro estado de la materia, en este caso, el estado de gas, las moléculas se encuentran muy separadas y ocupan todo el espacio del recipiente que las contiene. O sea que entre el líquido, el sólido y el gaseoso, el estado gaseoso es el que tiene hasta la forma, las moléculas, los átomos están sumamente separados. Entonces, en el estado gaseoso hay un alto contenido energético. El gas expresa su independencia en las partículas y hay una movilidad en el desorden molecular. O sea, que en estado gaseoso las partículas están, los átomos están completamente separados y esto permite que tengan una mayor movilidad. Aquí, por ejemplo, vemos el cloro en estado gaseoso. Acá vemos otros gases como el ácido clorhídrico en estado gaseoso, el cual las moléculas están más separadas. Ahora, en el caso de estos tipos de sustancias, hay que mencionar que son sustancias en estado gaseoso que normalmente pueden ocasionar algún tipo de daño. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el HCl, es un ácido que solamente el vapor es tóxico. Y acá en el cloro, igual forma, el estado gaseoso tiende a ser tóxico para el ser humano. Característica del plasma. Recuerden que hemos visto que la materia, eh, todo lo que nos rodea a nosotros está en materia, pero la materia está clasificada en cuatro tipos diferentes de estados: el sólido, líquido, gaseoso y el plasma. Entonces, el estado es un estado parecido al del gas, no tiene un volumen definido, las partículas se encuentran ionizadas, sus átomos se mueven libremente y en un estado físico más abundante la materia. Entonces, el plasma constituye el 99% de la materia del universo. Cuando hablamos de plasma, estamos hablando de una estructura o una forma en la cual más o menos se condensan todas las formas de la materia. Entonces, por eso se dice que es el 99% de la materia del universo. Características diferenciales de los tres estados. En este caso, vamos a ver el estado, la forma y la vamos a comparar. En el estado de volumen, por ejemplo, el rigidez, fluidez, el estado de la materia, el sólido, el líquido, el gaseoso, existen diferentes tipos de comparación, en el cual, por ejemplo, en el estado sólido, basado en volúmenes, es constante, el líquido es constante y el gaseoso es variable, debido a que las moléculas aquí son sumamente tan separadas. Característica de estado de agregación. Entonces, en el caso de los estados de agregación, tenemos entonces los gases, hay un desorden total. En el caso de los líquidos, hay menor desorden. Y en el caso sólido, hay un orden. Debido a que el estado del sólido, los átomos están unidos. En el estado líquido y gaseoso, es porque los átomos están sumamente separados. Y esto entonces permite de que estén más fluidos. En el caso de disminución de energía, en este caso vamos a ver que en el caso de los sólidos hay una disminución de energía y en el caso del estado gaseoso hay aumento de energía. A medida que el contenido energético aumenta, las moléculas adquieren mayor movimiento y desorden, teniendo así el estado físico en estado gaseoso. Es decir, que a medida que hay un estado más condensado de los átomos, hay una disminución de energía. Y que en estado líquido y gaseoso, entonces hay un aumento. Entonces, este es un esquema de los diferentes estados de la materia, en el cual se logra la forma en la cual pasan de un estado al otro. Por ejemplo, de estado líquido a estado gaseoso, el líquido gaseoso se llama evaporación.
Ese es el estado en el cual, por ejemplo, si se hierve agua a 100 grados centígrados, cuando comienza a hervir, el agua entonces comienza a transformarse en estado líquido, a estado sólido, perdón, a estado gaseoso. Es decir, de líquido a gas es evaporación. Cuando pasa en forma contraria de gas a líquido, se llama condensación. En el caso de sólido a gaseoso, entonces sublimación, y de gas a sólido es cristalización. De líquido a sólido, entonces solidificación, y de sólido a líquido, entonces fusión. Entonces, estos son los diferentes estados en los cuales existen cambios. Entonces, hay una ley de la materia que dice que la materia nunca se destruye, solamente se transforma. Entonces, esto aplica el hecho de que existen diferentes cambios. Por ejemplo, si usted tiene agua y la pone en presencia de calor, cuando el agua hierve, es decir, que tiene un punto, es el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición es cuando el agua comienza a sufrir un cambio, una transformación de líquido a gas. Entonces, ahí él se llama punto de ebullición. Y cuando está en punto de ebullición, son 100 grados centígrados de temperatura que en el envase ah, existe una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, eso se le llama punto de ebullición. Entonces, los líquidos, dependiendo de cuál sea el líquido, van a tener diferentes tipos de ebullición. Por ejemplo, el del aceite no es igual al agua, y así sucesivamente de los líquidos. No tienen van a tener diferentes tipos de ebullición para cambiar de estado, de líquido ya sea gas. Entonces, en la naturaleza existen diferentes mecanismos en los cuales los líquidos, dependiendo de cuál sea, van a sufrir estos cambios. Bien, vamos a la otra. La evaporización es el proceso en el cual las moléculas que pertenecen a un material líquido se escapan a estado gaseoso. Entonces, dentro de estos procesos van a existir entonces cambios de materia en el estado líquido a estado gaseoso. Entonces, cuando eso ocurre, hay un movimiento de partículas, los cuales implican entonces que se dé entonces como resultado el cambio de estado de la materia. Porque en el caso de la sublimación, es un proceso en el cual las moléculas de estado sólido pasan a estado gaseoso o al revés y pueden encontrarse en forma aislada en el medio ambiente que se incorporan al estado. Es decir, que todo en lo que es la naturaleza y en lo que es la materia, siempre va a haber un flujo de átomos. Es decir, va a haber un intercambio. Entonces, a nivel de, por ejemplo, de estado de sublimación, como vemos aquí en el esquema, observen las estructuras que se ven aquí son átomos. Entonces, van a haber siempre un tipo de movimiento en el cual entonces, de acuerdo al tipo de estado de la materia, va a existir el movimiento entonces en el sistema abierto y un sistema cerrado, en el cual intercambian o se comienzan a mover de un estado al otro. Cuando es estado de fusión, la condensación y solidificación, la relación entonces es forma secuencial, es decir, secuencial significa de que inicia un ciclo. Entonces, ese ciclo, por lo menos en el caso de estado sólido a estado de gaseoso, observen que ocurre entonces lo que es la fusión de sólido a líquido, se llama fusión, y de líquido a gas es la ebullición, que es el punto de ebullición que mencionamos, de 100 grados centígrados, en el caso del agua. De gas a líquido, viene siendo la condensación, y de líquido a sólido, la solidificación, o también conocido como congelación. Entonces, eso involucra que los átomos siempre van a estar en movimiento de un estado al otro. Y con eso, entonces, para ese cambio de movimiento se consume energía. O sea, en este caso, entonces, por eso se denota el hecho de que va a haber un contenido energético en los cambios. Existe entonces una teoría cinética de la materia en la cual
establece que la materia está constituida por pequeñas partículas y esas partículas reciben el nombre de átomos. Entonces, cuando los átomos comienzan a arreglarse uno con otro y se forman nuevas sustancias, entonces se forman moléculas que están en continuo movimiento y entre ellas existen espacios vacíos. Por ejemplo, observen estado gaseoso como mencionamos anteriormente, que los átomos están sumamente dispersos. En estado líquido, los espacios entre los átomos es más corto, pero siempre existen ciertos tipos de espacios. Y en estado sólido, los átomos están sumamente unidos, lo cual entonces no permite que existan espacios entre los átomos. Cada uno de los tres estados de agregación de las partículas, los átomos, las moléculas y iones, se disponen de materia diferente. Es decir, que cada átomo tiene un arreglo diferente en el caso de la constitución de cada uno de los estados de la materia. En el caso de la fusión, que es otro estado en el cual pues, se pasa de sólido a líquido, al calentar un cuerpo sólido, aumenta la energía de las partículas. Entonces eso involucra de que va a haber un mayor movimiento entre ellas y amplía las vibraciones. Esto hace que el sólido se dilate y hace hasta que llegue a un punto de energía suficiente. Entonces observen aquí el arreglo de los átomos a medida que se van calentando, entonces involucra un cambio y eso entonces consume un poco de energía. En el caso de la solidificación, de igual forma, es el proceso inverso de la fusión y se denomina solidificación. Y es el paso del líquido a sólido. Y para conseguirla hay que disminuir la temperatura del cuerpo. Entonces, este es el caso de, por ejemplo, como en estado líquido el agua, para que él se solidifique, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que disminuir la energía. Entonces, la única manera de conseguirlo es a través de la disminución de energía. El caso de los congeladores que bajan la temperatura a menos 0 grados centígrados y por ende entonces las moléculas se solidifican y se congela el agua. Entonces, pues, se llama solidificación o condensación. En el caso de la fusión, como vemos aquí, por ejemplo, en las grandes industrias, existe el hecho de que con el aumento de la energía, entonces los sólidos cambian, se fusionan y adoptan el cuerpo del material. Entonces esto básicamente es en la metalurgia, que se aplica a grandes temperaturas para que los átomos entonces se fundan y podamos entonces transformar un metal de estado sólido a estado líquido. Y eso implica entonces un consumo de energía. En el caso de la evaporización, entonces es el paso del líquido a estado gaseoso. Entonces puede conseguirse aumentando la temperatura del líquido o bien disminuyendo la presión sobre él. O sea, al calentar un líquido aumenta la velocidad de desplazamiento de las partículas. Cuando estamos hirviendo agua, y hemos notado, cuando comienza a hervir, cuando comienza a como producir unas burbujitas, vemos que el agua comienza a moverse, que hay como un revoloteo en el fondo del envase. Sencillamente es porque aumenta el nivel de energía y por ende entonces las partículas comienzan a desplazarse rápidamente. Entonces ese aumento de energía trae como consecuencia de que sufra el cambio. Entonces el cambio se conoce como vaporización. Si tuviésemos un termómetro y tomamos la temperatura, debe estar en 100 grados centígrados para que ocurra entonces este cambio. Entonces, los procesos de evaporación tienen lugar en dos formas. La evaporación y la ebullición, que es lo que mencionamos del punto de ebullición del agua, que es un fenómeno que afecta toda la masa del líquido, tiene lugar a una temperatura determinada, o sea, 100 grados centígrados en el caso del agua, y se le conoce también como, en este caso, punto de ebullición de la sustancia, que también depende de la presión que tenga. En el caso de la ebullición, es el cambio de estado físico de un líquido que pasa a estado gaseoso. Y sucede cuando la temperatura total del líquido alcanza un punto de ebullición. Y aquí podemos ver entonces cómo se ven las partículas, cómo comienzan a cambiar.
caso del agua. La condensación es otro ejemplo, a lo inverso. Es un proceso inverso que se le conoce como condensación o licuefacción, y es el paso de un gas a estado líquido y se consigue disminuyendo la temperatura del gas o bien aumentando la presión. En este caso es de estado líquido, ¿verdad? Pero de gas a líquido, se llama condensación. Y es cuando entonces, en este caso, la temperatura también tiene que bajar. Vamos a ver, bueno, aquí un ejemplo del caso de licuefacción de gas a líquido, por medio del cual aumenta la presión y disminuye la temperatura. En el caso de los encendedores, la evaporación, aquí vemos algunos ejemplos, pero de sustancias químicas, no exactamente el agua, sino el bromo, en el cual sufren diferentes cambios el movimiento de los átomos. En el caso de la sublimación, es un proceso directo de estado sólido a estado gaseoso, y la sublimación regresiva es el proceso inverso. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo las diferentes sustancias van cambiando. Entonces, este es un resumen de los esquemas que hemos mencionado acá de los estados de la materia, en el cual se ven estado gaseoso, estado líquido y estado sólido, y los diferentes cambios que sufren. ¿Cómo se llamaría, por ejemplo, en el caso de líquido a gas, ¿verdad? Es evaporación. Cuando ocurre entonces el líquido, en el caso de, por ejemplo, solidificación del líquido a sólido, es la solidificación, y así sucesivamente. Bien, entonces este es el tema, el último tema del módulo, que tiene que ver con los estados de la materia y sobre lo que tienen que trabajar en el último taller, y del cual pues tienen que desarrollar el tema basado en lo que es la aplicación para el taller, tomándolo en cuenta como para el examen. Y en el caso de los que van a trabajar modular, bueno, tienen que terminar todo lo que son el taller correspondiente a materia, y desarrollar entonces la parte de los exámenes que están al final del módulo para su posterior evaluación. Deben recordar el hecho de, en el mismo examen dentro del módulo, colocar los nombres y el número de cédula. Y en el caso del modular, pues tienen allí a bien la prueba trimestral, que también tienen que desarrollarla. Entonces, los que van a trabajar de forma virtual, ya se les programó el examen, tienen que presentarlo y lo más pronto posible, haciendo los talleres correspondientes al tema.